la cofradía y ermita de San Andrés. A 1 de agosto de 1560, como sabéis, la cofradía arenense de San Andrés ofrece San Pedro para la fundación de uno de sus conventos, la ermita de San Andrés. La cofradía tenía, aparte de la ermita, tenía también una casa en el pueblo llamada la Casa de las Beatas. Llamada la Casa de San Andrés, que en 1552 el visitador general del obispado manda que se arregle para que puedan usarla para sus encuentros la cofradía y también para que se pueda arrendar y así rente para la ermita. 1552, se arrende. Vale. La cofradía da cumplimiento al mandato del visitador y en los años 1561-1562 la parte baja de la casa la tiene arrendada al doctor Vázquez, que será quien atienda a San Pedro en sus últimos momentos. Segundo, la primitiva comunidad franciscana y su residencia en Arenas. El 10 de agosto del 61, la comunidad franciscana toma posesión de la ermita y del conventito que estaba comenzando a construir. Y a últimos de abril o primeros de mayo del año siguiente, 1562, Fray Pedro y el resto de los hermanos que con él forman parte de la comunidad se establecen en Arenas. Estamos últimos de abril, primeros de mayo de 1562. Y los testigos arenenses en el proceso de beatificación de San Pedro son concordes en afirmar que la primera comunidad se estableció en el pueblo, mientras se construía su convento junto a la ermita de San Andrés. ¿De acuerdo? Pero no hay acuerdo, al menos aparente, a la hora de fijar el lugar donde se establecieron los hermanos. Unos afirman que fue la enfermería, el lugar de la muerte de San Pedro. Otros, la casa de San Andrés. Y finalmente hay algún otro que deja entender que la comunidad se albergó en la llamada Casa de las Beatas, situada en el Prado Escalonilla, una casa convento donde un grupo de mujeres conocidas como beatas llevaban una vida en común, a las que, a la falta de nuevos miembros, pues decidieron cerrar la casa y se la cedieron al convento de San Agustín. Y en la primera vista hay pues una contradicción entre los testimonios. ¿Dónde se estableció realmente la comunidad? Pero la contradicción es solo aparente. Para comenzar, la casa de San Andrés y la enfermería son el mismo lugar. Pues como consta en el libro de la cofradía, a partir de 1580 su casa pasó a ser la enfermería del convento. La casa de San Andrés pasa a ser enfermería. Casa de enfermería coincide. Es incuestionable que la comunidad se estableció inicialmente en este lugar. Casa de San Andrés y enfermería. Incuestionable. Algunos testigos además dejan entender que los frailes habitaban en lo alto y la parte arrendada la tenía el doctor Vázquez en el bajo. Además, son varios los testigos que dicen que oyeron aquí a Fray Pedro de Alcántara celebrar algunas de sus misas en la capilla que tenía la casa. La casa tenía una capilla porque, como ser de una cofradía religiosa, tenía derecho a capilla, aunque no fuera para el culto público, sino semipúblico. Bien, si los testigos hablan de esta casa de San Andrés como enfermería es porque cuando ellos declaran 1601-1618, la casa ya es enfermería. Vale, entonces, casa de San Andrés y enfermería son lo mismo. La primera comunidad alcantarina de Arenas, con su Pedro de la cabeza, se estableció pues aquí, casa de San Andrés y enfermería desde 1580. Aquí vivió a su llegada en Arenas, en la parte alta, repito, que había reservado para su uso la cofradía, mientras la parte baja había alquilado al doctor Vázquez. Por otra parte, al ser la casa, parte baja, consultorio médico y domicilio familiar, está ubicada en la calle principal. Pensad que la entrada entonces era esta, la calle principal era esta, se entraba por el Cristo. Bueno, entonces, la casa es consultorio médico y domicilio familiar. La casa está ubicada en la entrada principal del pueblo, más todavía, junto a la plaza de la Cruz Verde, que en aquel tiempo era un cruce de calles y un lugar de movimiento, de gran movimiento en aquella época, y además muy cercano a la Plaza Mayor. Lo cual hacía
que el lugar no era el más adecuado para una comunidad que buscaba invertir la soledad. Por lo que hay que pensar que presumiblemente en el verano de ese mismo año, 1562, la comunidad se trasladó a la Casa de las Beatas, que era un verdadero convento, y que estaba además situada fuera de la población. Y ahí seguían los hermanos a la muerte de San Pedro el 18 de octubre de 1562. Los agustinos les ceden la casa y San Pedro, se ve en el proceso de beatificación, tomó posesión del lugar. 2. El biógrafo del santo, estamos 1585, lo afirma de manera tajante. Murió en la villa de San Andrés, donde se estaba curando en casa de un médico tan gran devoto suyo que para curarlo más a su gusto y gozar de su santa conversación, lo tenía en su propia casa. En este lugar muere Pedro de Alcántara el 18 de octubre de 1562 y es enterrado el día siguiente a los pies del altar de la ermita de San Andrés. Por consiguiente, este lugar es el lugar de la muerte de Pedro de Alcántara. 4. La casa de San Andrés, enfermería del convento. La distancia existente entre la villa de Arenas y el convento, el difícil acceso entonces al convento, obligó a los alcantarinos a buscar una enfermería dentro de la población para atender a sus religiosos necesitados de cuidados médicos, que hasta entonces los habían llevado al hospital de San Andrés en Montbeltrán, donde murieron algunos frailes. El 20 de febrero de 1580, el visitador general del obispado ordenó a Hernán Rodríguez Zapata, que entonces tenía alquilada la casa de San Andrés, que la dejara libre y la entregara a la cofradía para que en ella se curen los religiosos del convento de San Andrés. Una semana más tarde, la casa de San Andrés pasa a ser la enfermería del convento de San Andrés. En los años 1634-1635 se amplió la enfermería, comprando una finca aneja. Y pocas meses más tarde se convirtió en capilla el lugar donde se consideraba que había muerto el santo. Bien, el edificio llegado hasta nosotros y derribado en 1972 para construir esta residencia no era aquel en el que murió San Pedro de Alcántara, sino una nueva construcción sobre el lugar de la antigua enfermería, sin que podamos precisar cuándo se construyó el nuevo edificio. Y el edificio fue notablemente rehecho a raíz del incendio de Arenas por las tropas napoleónicas en 1809 y remodelado a finales del siglo XIX, cuando una parte del mismo, solo una parte, se consiguió recuperarla para la comunidad franciscana que había logrado regresar a Arenas. 5. La enfermería, siglos XVII-XIX. Entonces, desde 1580, la enfermería y el convento de San Andrés tienen una historia común. Es más, la enfermería es considerada una dependencia más del convento. Cuando un fraile necesitaba cuidados médicos, se le trasladaba aquí, con otro hermano que hacía las veces de enfermero. Y de hecho aquí han muerto durante los siglos XVII, XVIII y XIX la gran mayoría de los franciscanos que murieron en Arenas, incluido Fray Vicente de Estrella. Segundo, con la llegada del infante Luis de Borbón en 1785, aquí vivió el confesor del infante. Si bien, evidentemente, se siguió reservando una parte como enfermería para los frailes y la capilla para el culto. En 1809, como os decía, sufrió las terribles consecuencias del incendio de Arenas por las tropas de General de Val y quedó impracticable durante muchos años. Expropiada a los religiosos y suprimida la comunidad del convento con la aplicación de las leyes de desclaustración y desamortización de 1835-1836, pasó a la venta. La puso en venta el Estado y pasó a manos privadas, que la convirtieron en almacén de harinas y en tahona. Y tras una complejísima historia de compras y de ventas,
el 15 de diciembre de 1890, se restituye a la comunidad franciscana que había logrado regresar al santuario en 1878. Se restituye solo una parte, la parte del edificio en la que tradicionalmente había estado la capilla. Y la nueva comunidad franciscana trató inmediatamente de rehabilitarla para su primitivo uso y reconstruyó la capilla en la parte alta del edificio, que no era ciertamente el lugar donde murió el santo. Pues el doctor Vázquez habitaba la parte baja del edificio, no la parte alta, la parte baja. Por lo cual es mucho más probable que el lugar exacto donde murió San Pedro de Alcántara sea donde estamos ahora, esta capilla, y no donde tradicionalmente se dijo que había muerto. Sexto y último, la enfermería en el siglo XX, una serie de trazos elementales. Durante los años 1926-1928 se acogió aquí la comunidad franciscana de las franciscanas de la Madre del Divino Pastor y su escuela de niñas, que se vieron en la calle al vender los herederos de Benito Martín Bermúdez la casa que habían tenido como colegio desde 1915. Desde septiembre de 1936, durante varios meses fue residencia de los franciscanos del convento que se hicieron cargo interinamente de la parroquia por no haber sacerdotes. A partir de 1943, durante 5 o 6 años, fue residencia del terciario franciscano Genaro Lázaro Guillén, un renombrado artista extremeño, colaborador de don Marcelo en las obras de restauración y trabajos de la iglesia parroquial, que proyectaba la fundación de una congregación franciscana de artistas, de la cual la enfermería había de ser la casa madre y la sede principal de sus talleres de arte religioso. Lamentablemente, el proyecto no prosperó. Pero aquí hizo Lázaro Guillén buena parte de sus obras, e incluso algunas de sus obras más importantes. En 1949 se dedicó para Casa de Ejercicios de Seglares, que después se trasladó a las dependencias de la ermita de Nuestra Señora de Lourdes. En los años 51-54 se remozó el edificio y se amplió la capilla. Hasta entonces solo era una habitacióncita pequeñica en el lugar donde se decía había muerto San Pedro de Alcántara. Se duplicó el espacio. Cuando en 1962 las franciscanas alcantarinas deciden fundar en Arenas, se pensó que pudieran establecerse en la enfermería, pero la idea no prosperó. Finalmente, ante el mal estado del edificio, con ocasión del tercer centenario de la canonización del santo, 1969, y como proyección social del mismo, la provincia franciscana de Castilla decidió levantar en este lugar una obra benéfica pionera entonces en la zona, una residencia de ancianos. No había residencia de ancianos hasta Talavera, de aquí hasta Talavera y de aquí hasta Ávila, no más, ni una más. Nacía este proyecto del corazón y el tesón de un gran franciscano, el padre Jesús Muñoz, que hizo vibrar en torno al proyecto a toda la provincia franciscana, a las gentes de Arenas y su comarca. La residencia fue inaugurada el 18 de octubre de 1975 y se entregó a las franciscanas alcantarinas la gestión y dirección de la misma. Y estas, en octubre del 17, traspasaron a la Fundación Mensajeros de la Paz. Vale, hemos terminado la primera parte, la parte histórica, pero todo esto es absolutamente imprescindible para ver por qué hay ciertas piezas aquí y cuándo han aparecido. Están siempre en relación con el lugar con la enfermería. Bien, en esta capilla se hallan hoy dispuestas dos de las piezas que estaban previamente en la capilla que se amplió en 1945. 55. Que vayan todos los números. 55. 1950. Sí, 55. 54. Vale, entonces, allí estaba el lienzo, ya explico por qué estaba allí, y allí estaba la figura de San Pedro de Alcántara. Vamos, pues vamos a ver estas piezas y la última que se añade, 1975, la colección de vidrieras. Lamentablemente ha perdido mucho de luz y no se ve muy bien, pero son vidrieras magníficas. Vamos a ver, venga, primero. Últimos momentos de San Pedro de Alcántara, Nicanor Álvarez de Gata, 1895.
Bien, comenzamos con unos apuntes históricos sobre el autor y la obra y después hacemos un comentario de la pieza desde el punto de vista artístico e iconográfico. Bien, el autor. Nació, Nicanor Álvarez de Gata nació en Plasencia en 1849, en el seno de una familia superhumilde, lo que le impidió concluir los estudios de primaria, al tener que incorporarse a la actividad laboral siendo niño para ayudar a la familia. Pero, dadas sus tempranas inquietudes artísticas, consiguió alternar su trabajo con la asistencia en las clases de dibujo y pintura de Francisco Ruiz de la Hermosa, que había sido pintor de cámara de Isabel II, pero que tuvo que salir por patas y llegó a Plasencia exiliado. A propuesta de Francisco Ruiz de la Hermosa, en 1878, el marqués de Mirabel le concede una beca. Retened este nombre importante, marqués de Mirabel. Le concede una beca para hacer estudios en Madrid en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, dependiente de la Academia de San Fernando. Desde 1882 hasta el 87, frecuenta el Museo del Prado, donde hizo numerosas copias de gran perfección y fidelidad. Se le consideró el copista del Prado, copista oficial del Prado, ¿vale? Entonces, numerosas copias de gran perfección y fidelidad, de obras de Rivera, Velázquez, Murillo y otros maestros de la pintura. En 1885 copió este cuadro que veis, El llanto de Juana la Loca, de Francisco Pradilla, que es uno de los mayores atractivos de las salas de pintura histórica del museo, el Museo del Prado, y de la exposición conmemorativa del centenario del nacimiento del pintor que se ha inaugurado en estos días en el Prado. Entre 1888 y 1890 amplió estudios en Roma, gracias a una beca concedida por la Diputación de Cáceres. A la vuelta en España se estableció en Madrid, donde fue contratado como profesor de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, de la que había sido alumno, y siguió haciendo copias de los maestros de la pintura del Prado, que son claves para entender sus obras, que están directamente influenciadas por la pintura que él copió en el Prado. En 1893 regresa a Plasencia en ayuda de su familia. Da clases de dibujo en el Colegio de la Constancia, pero apenas si logra sobrevivir él y su hermano, y participan en algunas exposiciones y concursos de pintura. Fue el pintor más destacado de Plasencia de su época, alabado por sus colegas, por la prensa, miembro de numerosos concursos, jurado en numerosos concursos de pintura. Él mismo se define como pintor de historia, un género caracterizado por la representación grandiosa y realista de temas históricos, si bien en su obra hay también pintura costumbrista, cuadros religiosos y alegóricos y retratos. La verdad es que fue un pintor poco prolífico y con dificultades para vivir de la pintura. Buena parte de sus obras, de hecho, fueron donadas a distintas instituciones y se pueden hoy ver pues, en el Museo de la Diputación de Cáceres. Falleció prácticamente en la pobreza el 8 de marzo de 1909, a los 60 años. Bien, la reseña sobre el pintor. Vamos a su obra, la obra. La obra es esta, aunque no se viene a jurar. Bien, para comenzar hay que decir que este lienzo alcantarino tuvo un precedente en el mismo autor, un precedente alcantarino. En 1893 hizo un gran lienzo titulado El milagro de San Pedro de Alcántara. Las fotos que he conseguido eran muy malas y preferí no traerlas. El milagro de San Pedro de Alcántara, que es una obra de gran formato, presumiblemente era para un retablo, para un altar mayor, pero al cual nunca llegó. Y en la actualidad está expuesta en la sala dedicada al pintor en el Museo de la Casa Pedrilla de la Diputación de Cáceres. Bien, la presencia de la obra aquí se inscribe en los referidos trabajos realizados por la comunidad franciscana del santuario desde 1890 a 1895 para rehabilitar la enfermería. Se hizo una nueva capilla y se confeccionó para ello un modesto altar y retablo, para el centro del cual
se encargó a Álvarez de Gata este lienzo. Si no lo recordáis, había un retablo modesto, y en el centro, lo que había en el retablo en el centro, era este lienzo. Este lienzo bautizado por él como los últimos momentos de San Pedro de Alcántara, que está fechado y firmado en el santuario 1895. Bien, ignoro cuál fue el camino y cómo pues los franciscanos sí conocieron al pintor y se le hizo este encargo. Me parece plausible que los franciscanos tuvieran noticia del óleo del pintor representando el milagro de San Pedro de Alcántara, porque entonces era algo insólito. Los pintores que pintaran temática religiosa se contaban casi con los dedos de la mano, pero los alcantarinos ni con los dedos de la mano. Había que buscarlos con la linterna de Diógenes. Entonces, que alguien pintara un motivo alcantarino inmediatamente llamaba la atención. Es fácil que por esa vía los franciscanos conocieran el trabajo del pintor y el pintor. Pero me parece igualmente plausible y acaso más probable que la comunidad del santuario tuviera noticia del pintor y del trabajo alcantarino que había hecho a través del marqués de Mirabel, que había sido mecenas del pintor en su edad juvenil y que era un gran bienhechor del convento, de este convento de Arenas, al que en noviembre de 1877 había hecho entrega de la huerta, que él había adquirido en la desamortización con el único fin de poderla restituir a los frailes si un día volvían los franciscanos al santuario. Bien, por su trabajo se pagaron al artista 125 pesetas. ¿Os parecerá una madería? Pues de eso nada. Era una cantidad absolutamente respetable. Máxime pensando en una comunidad religiosa que era también colegio de misioneros y que por consiguiente pues había chavales, gente joven que venía a formarse y a la que había que dar de comer todos los días. Y con dificultad se lograba darles de comer. De hecho, el convento todos los meses terminaba. El esquema es el mismo, primero apuntes históricos sobre el autor y la obra, y después una lectura artística e iconográfica. Apuntes históricos. El autor. La obra está firmada por Ricardo Font Stors, 1955, Olmedo. Todo hace pensar que allí se trasladó el escultor su taller, acaso por ser Olmedo tierra de pinares. La pieza es pieza única, necesita un solemne pino. Y acaso una enorme correspondencia que mantuvo con la comunidad antes, en ese momento y después, pues él tuvo siempre su taller en Madrid. Pero esta obra la hace en Olmedo. Sobre Ricardo Font ya hablamos al tratar de las esculturas de alabastro de la Fe y la Caridad que hizo en 1948 para la Capilla Verde del Santuario. Recuerdo algún detalle y completo con otra serie de cosas de interés para lo que vemos hoy aquí. Nació en Madrid en 1893, hijo también de un escultor, Francisco Font Pons, y murió también en Madrid en 1982. Estudió Bellas Artes en Madrid y Barcelona y es autor de una numerosísima y valiosísima imaginería religiosa, en la que, lo recordaba la vez pasada, a diferencia de buena parte de los escultores religiosos de la época, se aleja de la producción estándar y en serie, por lo que los franciscanos se sirvieron con gusto de su arte. Ejemplos. 1946 hizo el monumento en piedra de San Pedro Bautista, colocado en los jardines del convento de San Antonio de Ávila. Y después de esta imagen hizo otra del mismo santo en madera para la catedral de Ávila. En 1949-51, con ocasión de la construcción de una capilla lateral dedicada a la Virgen del Pilar en la iglesia del convento de San Antonio de Madrid, hoy San Antonio del Retiro, hizo los santos relieves del retablo. En 1960 manifiesta literalmente una de las cartas de así: tengo un especialísimo y vivo interés en hacer el monumento conmemorativo del cuarto centenario de la muerte de San Pedro de Alcántara, que había de colocarse en la Plaza de Arenas. Envió su boceto, las prisas son malas consejeras, solo he encontrado este de espaldas,
Tenemos el original en casa, pero no tenía tiempo para hacer la foto y no encontré la foto de cara. Me perdonan, ya está. Envió su boceto en escayola, pero no fue elegido por la comisión pertinente, porque consideró que era demasiado clásico. Vamos entonces a la obra. Después de largos meses de obras de restauración de la enfermería y de ampliación de la capilla, como dijimos antes, en los años 1951-1952, la comunidad del santuario decide, presumiblemente a propuesta de Fray José de Trinidad, hacer una imagen yacente del santo, para colocarlo debajo de la mesa del altar de la capilla. Y la imagen se encargó a Ricardo Font, que es el autor de la escultura, de la playa y de la policromía. Lo hizo todo. La imagen se bendijo el domingo 30 de octubre de 1954, según una nota altornista que destaca la presencia de Fray José Trinidad en la ceremonia, dejando constancia, y cito, que es quien con celo incansable recogió las limosnas para pagar la imagen. Desconozco, sin embargo, cuánto se pagó al escultor por su trabajo, porque en el libro de ingresos y gastos de la comunidad no consta ninguna entrada ni salida al respecto, ni en 1954 ni en los años inmediatamente anteriores y siguientes, lo que significa que no lo pagaron los fieles, lo pagaron los bienhechores. El 18 de octubre de 1961, la imagen salió en una solemne procesión de antorchas con la que dieron inicio a las celebraciones en Arenas del cuarto centenario de la muerte de San Pedro de Alcántara. La imagen se trasladó en privado a la capilla de Lourdes el 1 de mayo de 1972, con el inicio de las obras para la construcción de esta residencia. Y en Lourdes estuvo hasta el 17 de octubre de 1975, víspera de la inauguración oficial de la residencia por Monseñor Rodaño. Y fue trasladada entonces en solemne procesión hasta el lugar y colocada donde está hoy, debajo del altar. En la casa de las franciscanas alcantarinas, en el Cuarto Millo, Roma, se encuentra una réplica de esta imagen hecha por el mismo Ricardo Font, de la que no he logrado saber nada. No sé siquiera si está ahí, tengo la impresión que es escayola, y que llegó a Italia a finales de 1962 o en la primera parte de 1963. Tengo una serie de hipótesis, pero no las digo porque no puedo mostrar nada. Entonces, parte histórica, parte iconográfica, iconografía, arte iconografía de la obra. Una vez más, las fuentes de inspiración. ¿No? Los artistas habitualmente no viven de ocurrencias. ¿Cuál es la fuente de inspiración? Bueno, primero, las fuentes de inspiración literarias son claras. El relato del primer biógrafo, el padre Juan de Badajoz, que lo copia el siguiente, esa biografía está inédita, lo copia el padre Juan de Santa María en la biografía de 1615, que copia la anterior. Dice así: con una suavidad grandísima, como quien duerme un sueño ligero, dio aquella benditísima ánima al Señor que la había creado domingo por la mañana, día de San Lucas, de 1562 años. Quedó su rostro, después de muerto, mucho más hermoso y resplandeciente que cuando estaba vivo, y con mucha razón, pues nunca tanto él lo había estado. Sus ojos, que tan cerrados los había tenido en la vida, allí se abrieron y quedaron como dos estrellas resplandecientes. Evidentemente, el relato es el relato más primitivo, apenas 20 años después de la muerte del santo. El retablo, a manera de retablo, puede verse un juego de vidrieras dispuestas entre arcos de ladrillo, ojival y apuntados de tradición mudéjar y entrecruzados, que recuerdan un tanto a los arcos del acceso al Salón Dorado en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. También aquí hay fuente de inspiración. Y fueron diseñados por el arquitecto Juan Manuel González. Vamos entonces, como siempre, a breves apuntes de historia sobre el autor y la obra y después una pequeña explicación. Las vidrieras están firmadas en 1975 por la Casa Raventós, fundada en Barcelona en 1897 por una familia de artesanos y artistas dedicados a la confección de vidrieras y objetos para el culto, pero esto hicieron en su sede de Madrid. Este es el último trabajo que se hace para esta residencia. Tras largas discusiones por parte de los responsables de la obra, si era mejor
poner vidrieras o pintar un fresco. Después de optar, tras largas discusiones, por las vidrieras, creo que fue un acierto, en octubre de 1974 se pide un proyecto y presupuesto a la empresa madrileña Maumegean. Proyecto y presupuesto que se rechaza por considerar que sus vidrieras son demasiado clásicas y emplomadas. Al mes siguiente, entonces ahí estábamos en octubre, noviembre del 74, se hacen gestiones con la Casa Raventós de Madrid, que trabaja vidrieras de diseño más moderno, de vidrio y cemento, y se le encarga boceto y presupuesto de unas vidrieras con escenas de la vida de San Pedro de Alcántara. Los motivos a representar fueron determinados por los hermanos Jesús Muñoz y Vicente Mateos. Y Jesús Muñoz, el primero, hizo unos sencillos dibujos a modo de sugerencias. Las vidrieras estaban listas el 2 de julio de 1975, aunque su montaje hubo de esperar hasta finales de agosto, una vez que se solucionaron algunos problemas sobre cómo fijarlas y cómo también fijar la arquería de ladrillo, porque el proyecto inicial no era así. Esto continuaba hasta acá. Entonces machacaban las vidrieras. Hubo que transformar el proyecto inicial y hubo que buscar un modo como asegurar los arcos volantes. Bien. La 56. Las vidrieras de cemento, como sabéis, son un género de vidrieras que comenzó a hacerse en la primera mitad del siglo XX. Se diferencian de las tradicionales por su forma de elaboración, el material de soporte y el tipo de vidrio que se utiliza. El material de soporte para sostener el vidrio es el cemento armado u hormigón. El vidrio son tablas de vidrio grueso y tosco, que exime de la elaboración de pequeños detalles. Y la estructura está hecha de una finísima varilla de hierro. Una finísima varilla de hierro, ¿lo veis ahí? En torno a la cual se colocan las cosas. La luz del vidrio y la oscuridad del cemento aportan a estas vidrieras una vida propia. El costo de las vidrieras, independientemente de su colocación, fueron 128.820 pesetas, que pagó íntegramente la Administración General de la Provincia Franciscana de Castilla. Y termino notas a iconografía. Y las 4 vidrieras no representan tanto escenas de la vida del santo, San Pedro de Alcántara, aunque también, cuanto los distintos aspectos de su vida y su obra. Entonces, San Pedro como peregrino, San Pedro como evangelizador, San Pedro como guía de espíritus, San Pedro como hombre de devoción. Con lo que se quiere poner de relieve que el santo aúna en su persona, como lo saben hacer los grandes hombres y mujeres de Dios, al contemplativo y al apóstol, al austero penitente y al hermano, al maestro espiritual y al reformador. Y de aquí son algo grandioso. Y desde aquí es posible establecer más de una relación entre este retablo vitral y el retablo de relieve de la capilla real del santuario, como explicaba yo hace 15 días. La vidriera central está representado el Espíritu Santo y abajo el sagrario, de bronce fundido, obra también de Raventós, con motivos eucarísticos de espiga y uvas. Ambos representan las fuentes en las que bebe la vida de Fray Pedro de Alcántara. Las fuentes. Recordad la explicación de Capilla Real, la parte baja, fe, esperanza y caridad. La experiencia teologal, la obra de Dios. Bien, este bello retablo vitral es un magnífico precedente de una serie de 8 vidrieras de hormigón, es el magnífico precedente, de aquí nacieron otros, y veis uno, de una serie de 8 vidrieras de hormigón que años después hizo con tablas de cristal de Murano Francisco Javier Lozano, director de la empresa Ars Vitraria de Zamora, para la iglesia de San Pedro de Alcántara en Cáceres. 8 vidrieras dispuestas a lo largo de toda la nave del templo, 4 a cada lado, que representan diversos episodios de la vida del santo. Nacimiento en Alcántara, estudios en Salamanca, predicando a niños y mayores, atravesando el río Tajo, la celda del Palancar, caminando acompañado por Cristo y San Francisco,
conversando con Santa Teresa y la muerte del santo en la iglesia. Y he terminado. Mi intención era las 7, pero no podía ser.